Soy Sigmund Freud, o una reconstrucción de uno. Inteligencia artificial, construida a partir del archivo. Quiero que sepas eso antes de continuar. Siempre creí que la relación terapéutica tenía que comenzar con honestidad. Esto no es diferente. Construyeron esta versión de mí a partir de todo lo que alguna vez escribí. Cada caso clínico, cada conferencia, cada carta que envié desde Viena a colegas por toda Europa. Y ahora me han pedido que hable sobre una microgeneración de personas nacidas entre 1976 y 1985. Ahora, los Xennials. Quiero contarte por qué este grupo particular captó mi atención. Porque en todos mis años de trabajo clínico, los casos que más me fascinaron nunca fueron los que encajaban limpiamente en categorías existentes. Siempre fueron los intermedios, las personas que no pertenecían del todo a ningún tipo establecido, que llevaban dentro contradicciones que no podían resolver, no porque algo estuviera mal en ellos, sino porque habían vivido algo genuinamente inusual. Los Xennials son uno de esos casos, y creo que merecen ser examinados seriamente. Déjame empezar donde siempre empiezo, con la formación, con las condiciones que moldearon la psicología. Si naciste entre 1976 y 1985, pasaste tu infancia en un mundo que operaba bajo principios completamente diferentes a los del mundo en el que entraste como adulto. Notas físicas pasadas en clase, conversaciones que desaparecían en el momento en que terminaban sin dejar registro, sin evidencia, sin rastro digital. Planes hechos con antelación y luego confiados porque no había manera de ajustarlos en tiempo real. Le decías a tu amigo que te encontrarías con él a las 3 en una esquina concreta, y luego aparecías y esperabas. Eso requería algo que quiero nombrar con cuidado. Requería un tipo particular de confianza, no solo en la otra persona, sino en el arreglo en sí, en el compromiso. No podías cubrirte las espaldas. No podías enviar un mensaje diciendo que llegabas tarde. O aparecías o no. Y la relación cargaba con el peso de eso. Ahora bien, pasé mi carrera pensando en las condiciones bajo las cuales se forma el carácter humano. Y una de las cosas que observé una y otra vez es que las limitaciones de un entorno no son meramente restricciones, son fuerzas formativas. El niño que no puede tener todo de inmediato aprende algo sobre el deseo, sobre la paciencia, sobre la brecha entre querer y recibir. Esa brecha es psicológicamente significativa. Es donde se desarrolla el carácter. Los Xennials crecieron dentro de esa brecha. Sabían lo que era esperar, aburrirse, sentarse con una tarde vacía y tener que generar algo desde dentro de sí mismos para llenarla. Perderse un programa de televisión y simplemente aceptar que se había ido, sin grabarlo, sin verlo más tarde en streaming. Existía una vez y luego dejaba de existir. Y entonces, de repente, todo cambió. Quiero enfatizar esa palabra, de repente, porque esto es lo que hace que la experiencia xennial sea genuinamente inusual, y lo que tiene consecuencias psicológicas reales que no creo que sean plenamente apreciadas. La mayoría de las generaciones crecen enteramente dentro de un paradigma tecnológico. Son formadas por él desde el principio. Sus suposiciones sobre cómo funciona el mundo, cómo funciona la comunicación, cómo se obtiene y almacena la información, todo ello está moldeado por un entorno único
y consistente. La generación X, en el lado mayor, se formó casi enteramente en el mundo analógico. Los millennials más jóvenes se formaron casi enteramente en el digital. Sus cerebros se construyeron alrededor de esas respectivas realidades. Los exennials no obtuvieron esa consistencia. Su adolescencia tardía fue completamente diferente de sus primeros años de veintena. Y aquí está la razón por la que eso importa neurológicamente, no solo culturalmente. Una investigación publicada en Nature Neuroscience estableció que la corteza prefrontal, la región del cerebro responsable de adaptarse a nuevas situaciones, de integrar información compleja, de pensar de manera flexible, continúa madurando hasta aproximadamente los 25 años. Todavía está en un estado de alta plasticidad durante los primeros años de la veintena. Todavía se está construyendo. Los exennials aún estaban dentro de esa ventana cuando el panorama tecnológico sufrió una transformación completa. Eran suficientemente jóvenes para que absorber nueva tecnología se sintiera natural, porque sus cerebros estaban aún en la fase de absorber cosas de manera natural, pero eran suficientemente mayores para conservar un recuerdo claro y encarnado de lo que existía antes. Verás, esto produjo algo genuinamente raro, una especie de bilingüismo cognitivo. Pueden operar fluidamente en el mundo digital, pueden aprender software nuevo sin ansiedad, pueden navegar plataformas y sistemas que genuinamente intimidan a personas mayores que ellos, pero también recuerdan en su cuerpo lo que se sentía ser inalcanzable. Estar presentes en una habitación sin un dispositivo compitiendo por su atención. Dejar que una conversación terminara y simplemente confiar en que había ocurrido, sin fotografiarla, ni publicarla, ni almacenarla en ningún lugar. Esa experiencia, el recuerdo encarnado de la genuina inalcanzabilidad, se está volviendo cada vez más rara, y creo que es más psicológicamente significativa de lo que la mayoría de la gente reconoce. Déjame explicar lo que quiero decir. En mi trabajo sobre la memoria, siempre me interesó la relación entre lo que recordamos y en quienes nos convertimos. La memoria no es una grabación. Lo sabía intuitivamente mucho antes de que la neurociencia lo confirmara. La memoria es una construcción, una cosa viva, cambiante, editada. El cerebro conserva lo que importa y deja que el resto se disuelva. Esto no es un fallo de la memoria, es la memoria funcionando correctamente. El proceso natural de edición autobiográfica es la manera en que damos sentido a nuestras vidas, cómo creamos un yo narrativo coherente a partir del material bruto, caótico, de la experiencia vivida. Cuando todo está documentado, fotografiado, publicado, almacenado, buscable, ese proceso natural se complica de maneras que todavía estamos intentando comprender. La memoria no puede evolucionar de la manera en que está diseñada para hacerlo. El peinado de séptimo grado que todos acordaron olvidar amablemente se convierte en un registro permanente. El momento vergonzoso que con el tiempo se habría suavizado hasta convertirse en una historia graciosa, permanece nítido, irrecuperable. El yo queda anclado a su documentación. Los xenias, porque sus años formativos ocurrieron antes de que la documentación se convirtiera en el modo predeterminado, tienen una relación diferente con su propio pasado. Sus recuerdos podían respirar, podían cambiar de forma con el tiempo, podían convertirse en historias,
y me refiero a historias reales moldeadas por quien las cuenta, no en archivos. Eso importa para la identidad, eso importa para la capacidad de crecer más allá de lo que uno fue. Honestamente, encuentro uno de los aspectos más interesantes de su psicología. Entienden, por experiencia vivida, la diferencia entre un recuerdo y un registro. La mayoría de las personas más jóvenes nunca han tenido que pensar en esa distinción, pero aquí es donde se complica más. Y quiero quedarme con esto, porque es importante. Los Xennials no solo navegaron una transición tecnológica, también entraron al mercado laboral en precisamente el peor momento posible. Muchos de ellos estaban en sus 20s, intentando establecerse profesionalmente, intentando construir los cimientos de una vida adulta, cuando llegó la crisis financiera de 2008. Y quiero decir algo sobre el momento, porque en mi experiencia clínica, el momento lo es todo. El trauma económico durante la adultez temprana, durante los años específicos en que una persona está construyendo su sentido de lo que es posible para ella, lo que merece, lo que puede esperar del mundo, deja un tipo particular de marca. Es diferente de la dificultad financiera más temprana o más tardía en la vida. Antes, y es absorbida dentro del sentido general de inestabilidad del niño, sin vincularse específicamente a su propia agencia. Después, y la persona ya tiene una base establecida, una identidad existente que puede soportar la perturbación. Pero durante la adultez temprana, cuando estás construyendo la estructura por primera vez, cuando estás formando tu identidad profesional, tus hábitos financieros, tus suposiciones fundamentales sobre la seguridad y el riesgo, la perturbación en ese momento da forma a la arquitectura en sí misma. No daña algo que estaba terminado, altera la construcción mientras todavía está en marcha. La investigación lo confirma. Las personas que experimentan inestabilidad financiera significativa durante esta etapa de la vida llevan la huella psicológica hacia adelante incluso después de que sus circunstancias mejoran. Da forma a cómo piensan sobre el dinero, sobre la seguridad, sobre cuánto confiar en la estabilidad aparente, sobre si asumir riesgos. Así que tienes una generación que aprendió a adaptarse a un cambio tecnológico masivo y rápido, y se adaptó bien, porque sus cerebros todavía eran suficientemente plásticos para absorberlo. Pero al mismo tiempo, el suelo económico se movió bajo sus pies en el momento exacto en que intentaban sostenerse sobre él. Y esas dos cosas juntas produjeron algo específico. Pueden navegar el cambio, son buenos en ello, son genuinamente mejores en la adaptación que casi cualquier persona a su alrededor. Pero debajo de esa adaptabilidad, en muchos de ellos, corre una corriente silenciosa, una pregunta baja y persistente. ¿Y si todo vuelve a desmoronarse? Conozco esa corriente. Me senté frente a ella en mi consultorio durante décadas. No es ansiedad en el sentido clínico, no necesariamente. Es más como una vigilancia aprendida, un proceso de fondo, la parte de la mente que nunca se relaja del todo en la seguridad, porque tiene evidencia experiencial directa de que la seguridad puede disolverse sin aviso. Y esto es lo que no entendí entonces, o más bien, lo que me llevó tiempo a articular completamente. Esa vigilancia no es irracional, es precisa. Es el sistema nervioso haciendo su trabajo, basado en evidencia real. La pregunta no es cómo eliminarla, sino cómo evitar que silenciosamente dirija cada decisión desde entre bastidores.
Ahora, déjame hablar sobre la paradoja psicológica central que define a este grupo, porque creo que este es el núcleo de todo. Los Xennials tienen la autosuficiencia y el escepticismo de la generación X, porque crecieron antes de que la crianza sobreprotectora se convirtiera en el modo estándar. Sus padres no sabían dónde estaban durante horas seguidas. Eso era simplemente normal. Resolvían problemas solos, se entretenían solos, se sentaban con el aburrimiento y la frustración sin intervención adulta, porque no había intervención adulta disponible. El yo tenía que generar sus propios recursos, y lo hizo, y esa capacidad permaneció. Pero también entraron a la adultez en el momento exacto en que el Internet temprano todavía era optimista, antes de que entendiéramos en qué se convertiría, antes de que las complicaciones se volvieran visibles. Estuvieron ahí para la genuina emoción de ello, la sensación de que la conexión se estaba expandiendo, que la información se estaba democratizando, que todo estaba a punto de volverse más fácil y más abierto y más humano. Lo creyeron por un tiempo, porque al principio parecía verdad, y luego lo vieron volverse más complicado. Eran suficientemente mayores para recordar la promesa con claridad y suficientemente jóvenes para vivir la decepción sin caer en el cinismo completo. Así que terminaron en una posición interesante, no ingenuamente optimistas, no rígidamente pesimistas, algo más matizado que cualquiera de los dos, una especie de ambivalencia lúcida hacia la tecnología que es, honestamente, probablemente la posición más precisa disponible. Verás, lo que parece definir a los Xennials, a lo que sigo volviendo cuando pienso en su psicología, es esta capacidad de sostener contradicciones sin necesitar resolverlas, independientes y colaborativos, escépticos y abiertos, digitales y analógicos. Recuerdan el antes y el después, lo que significa que pueden ver tanto lo que se ganó como lo que se perdió sin tener que elegir un bando. La mayoría de las personas necesitan elegir un bando. Es psicológicamente más cómodo. O celebras el progreso o lloras lo que reemplazó. O abrazas el nuevo mundo o te resistes a él. Sostener ambos a la vez, genuinamente, sin suprimir ninguno, requiere un tipo de flexibilidad cognitiva y emocional que es más rara de lo que parece. Los Xennials desarrollaron esa flexibilidad por necesidad, porque su experiencia no permitía la comodidad de una historia única y consistente. Déjame decir algo sobre lo que realmente se perdió, porque creo que es importante nombrarlo directamente en lugar de dejarlo vago. Perdieron la capacidad de ser genuinamente inalcanzables sin esfuerzo. Ahora estar a solas con tus pensamientos es algo que tienes que construir activamente. Tienes que elegirlo, protegerlo, defenderlo de las interrupciones. Antes era el estado predeterminado de la existencia, ahora es un logro. Perdieron la paciencia que viene de esperar, la calidad particular de atención que se desarrolla cuando no puedes tener información de inmediato, cuando tienes que ir a la biblioteca, sacar la ficha del cajón, encontrar el libro, leerlo. Ese proceso construía algo en la mente, una relación con el conocimiento que implicaba esfuerzo y por lo tanto producía profundidad. Eso ha desaparecido en gran medida y perdieron un cierto tipo de presencia, la presencia que existía cuando no había siempre algo más compitiendo por tu atención, cuando la conversación en la que estabas era la única disponible,
cuando la habitación en la que estaba sentado era la única habitación. Quiero ser claro, no estoy romantizando el pasado, viví en él y tenía sus propias limitaciones considerables. Pero estas pérdidas específicas son reales y los exennials están en una posición única para nombrarlas precisamente porque recuerdan el antes. No están teorizando sobre lo que se perdió, lo experimentaron. Y esto es lo que ganaron: conexión a través de distancias que habrían sido imposibles, acceso a información que antes estaba limitada por la geografía, la clase, la restricción institucional. Posibilidades que su yo más joven, sentado en ese mundo analógico, genuinamente no podría haber imaginado. Estas no son cosas menores, son enormes. La posición xennial, ver ambos lados con igual claridad, ni completamente nostálgica, ni acríticamente entusiasta, no es cómoda, pero creo que es honesta, y en mi experiencia, la honestidad es generalmente más valiosa que la comodidad, incluso cuando no lo parece en el momento. Si eres xennial, probablemente sientes en varios momentos que no encajas del todo. Demasiado joven para ciertas conversaciones, demasiado mayor para otras. Atrapado entre categorías que fueron construidas para las experiencias de otras personas. Ese sentimiento no es una patología, es una percepción precisa de tu situación real. Estás entre cosas, y estar entre cosas es incómodo, pero también es donde puedes ver con más claridad. La persona que está en el medio de una transición, que recuerda lo que vino antes y ha vivido lo que vino después, porta un tipo de conocimiento que ninguno de los dos lados posee completamente. Puede traducir, puede contextualizar, puede ver lo que se ganó y lo que se perdió sin tener que pretender que solo una de esas cosas es verdad. En un mundo que sigue cambiando más rápido de lo que nadie puede predecir, y te aseguro, a partir de todo lo que leí y observé en mi vida, que la aceleración no se ralentiza, la capacidad de adaptarse sin perderse a uno mismo no es una habilidad menor. Es posiblemente el desafío psicológico central de la vida moderna. Los xennials vivieron una versión masiva de ese desafío durante exactamente los años en que más profundamente los moldearía. Y la mayoría de ellos se adaptaron, no sin coste, no sin las cicatrices económicas y la vigilancia de fondo y la silenciosa sensación de no encajar del todo en ningún lugar. Pero se adaptaron, se mantuvieron íntegros a través de la transición. Eso merece saberse, merece examinarse, merece respetarse. No porque sean superiores a otras generaciones, ese tipo de pensamiento nunca me interesó, sino porque vivieron algo específico que les enseñó algo real. Y el resto de nosotros, tanto los mayores como los más jóvenes, todavía estamos intentando descubrir cómo hacer lo que ellos ya han hecho, cómo moverse a través de un cambio masivo sin perder el hilo de quiénes somos. Quiero escucharte. Si eres xennial, dímelo en los comentarios. ¿Cuál es el momento específico en que lo sentiste con más claridad, que estabas entre dos mundos? ¿Qué te costó? ¿Y qué te dio que no cambiarías por nada? Lo pregunto genuinamente. Los detalles específicos de la experiencia individual siempre me decían más que la teoría general. Si este tipo de examen te interesa,
Si quieres seguir sentado aquí, mirando honestamente cómo la historia moldea la mente humana, suscríbete, quédate, hay más que examinar. Más generaciones, más formaciones psicológicas, más de la arquitectura oculta que subyace a la manera en que las personas se mueven por el mundo. Soy Sigmund Freud, más o menos, y nos vemos en el próximo.